Bueno, pues buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Muy Ana. buenas. Nada, disculpas a todos los que estáis viendo esta grabación. Al final hemos decidido hacer la grabación y la colgaremos ahora enseguida porque no hay manera de hacer una conexión directa desde el Facebook Live. Entonces son las cosas que pasan, por ejemplo, en estos momentos, que Mercurio está en presombra y es que, claro, siempre tiene que haber algo, ¿no? Bueno, pues nada, hoy estamos en la segunda serie de conversaciones entre astrología y emociones. Tenemos aquí a Nuria Molina y yo, Ana de Alejandría. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Y nada, hoy queremos hablar de la comunicación justamente y teniendo en cuenta que Mercurio va a estar retrógrado definitivo el 15 de octubre hasta el 4 de noviembre, se va a poner directo, y teniendo en cuenta que esto está ocurriendo bajo un techo de la realidad que es el de Saturno, que se ha puesto directo el 30 de septiembre en el signo de Capricornio, que es su signo, pero estaba retrógrado también. Y ahora se ha puesto directo, entonces tenemos una realidad, que ¿qué es la realidad? Es una estructura común para todos y en este caso, como estamos hablando de astronomía, o sea, realmente hay unos movimientos en el cielo que van determinando un poquito lo que va sucediendo en nuestro sistema solar y de qué manera estos mapas planetarios lo podemos traducir al individuo, a las personas y sobre todo para poderlo gestionar desde las emociones. Por eso aquí tenemos a Nuria, que es una experta en esto. Así que, bueno, queremos compartir con todos vosotros esta conversación con los titulares de comunicación y realidad o lo que la realidad nos comunica. O podemos hacer aquí muchos juegos de palabras, ¿verdad, Nuria? Y tanto, madre mía, esto da para mucho. Pues si quieres, me gustaría hoy pasarte la palabra eh, para que, pues no sé, libremente, ya sabes que estamos en un directo, o sea que un directo es aquello de, bueno, nos preparamos, ¿vale? También montamos una estructura cada una, pero luego en ese contenido, en ese espacio, dentro de la estructura, pues nos queremos mover libremente y desde la espontaneidad, porque todo sale desde aquí, ¿verdad? Pues sí, todo Así de aquí. que todo desde aquí. Pues nada, has hablado de realidad y de comunicación. Y obviamente ligado con las emociones. Una de nuestras grandes dificultades y de nuestros grandes sufrimientos tiene que ver con el cómo hablamos a los demás, cómo nos comunicamos, pero también cómo comunicamos con nosotros mismos. Se puede decir que somos seres narrativos, es decir, que según cómo nos explicamos nuestra propia historia, suceden unas cosas o suceden otras. Y a menudo confundimos esta realidad, aquí ya me vas también tú, bueno, vas tú completándolo con todo el tema mercuriano, ¿no? La realidad la confundimos con nuestras percepciones. Y esta es una de las primeras cosas que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Y por el panorama que has dibujado, me parece que lo que se van a caer van a ser como unos velos, ¿no? Es decir, nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestras percepciones son erradas, que es como si tuviéramos las gafas sucias. Yo soy miope, cuando tengo las gafas sucias todo está como un poco nebuloso, ¿no? Entonces es Exacto. como, y confundimos a menudo la realidad con eso. Y además, a partir de ahí, nos construimos todo un relato y nos comunicamos con los demás. Entonces, el panorama astrológico que mencionabas a mí me llevaba a pensar, ostras, es momento de pararse, de pensar y decir, ¿cómo están mis gafas? ¿Lo que veo es la realidad? ¿Qué me está diciendo mi percepción? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cuál es el estilo de mi comunicación? Por ejemplo, se habla muchísimo, muchísimo de autoestima. También ya entiendo que estamos hablando de comunicaciones con el otro también, ¿no? Y el otro, la dimensión otro también entrará. Pero entonces de repente dices, tengo problemas de autoestima. Y alguien te dice, yo por la mañana me digo, estoy gorda, ¿no? Y dices, pues claro, si te dices estas cosas, si te comunicas esto, ¿cómo quieres estar, ¿no?
Y hay que ir con mucho ojo a nivel emocional con estas cuestiones, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos hablamos con los demás. A menudo con las personas que más tenemos cerca, lo que le comunicamos son todas nuestras desgracias. Hablamos muy poco de lo que nos va bien, de lo que nos funciona. Incluso diría, me atrevería a decir que vivimos ahora estamos aquí desde la península, ¿no? Desde España, pero en general una cultura muy que nos cuesta comunicar lo que es agradable. Entonces, ¿cómo son las relaciones que compartimos con el otro? Pues regulares, ¿no? A veces un poco oscuras. Entonces, esto de desvelar la realidad y de la comunicación, que ya nos ha puesto bastante difícil el tema para empezar hoy con este directo, aquí tenemos una muestra grande del tesón que hay que hacer, ¿no? Es decir, teníamos un directo, las dos hemos estado preparadas, pero las cosas no han funcionado. Entonces, la realidad podría haber sido, pues nada, esto no va, tiramos millas y abandonamos. Pero yo creo que el movimiento es, bueno, yo lo quiero hacer. Sí, pues voy a gestionar qué está pasando por dentro. La frustración, el primer impacto de acusar pues, a la wifi, a la red, a las compañías, a lo que sea, pero permanecer en aquello que queremos de verdad, que es al final la realidad. Un apunte más. A mí hay una película que me encanta para esto de la realidad y de la comunicación, que es el show de Truman. No sé si Ah, sí, 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 la sí, has es visto, espectacular esta película. Sí. pero un poco yo creo que el panorama es este, ¿no? Darnos cuenta de que esto es un espectáculo y Mm. que lo habíamos confundido con la realidad. Entonces aquí emocionalmente uno se puede sentir muy enfadado o muy frustrado o muy decepcionado. Y yo desde aquí os quiero invitar a decir, pues qué alegría, ¿no? Es decir, pues nada, pues se ha corrido un velo. Y verlo desde la curiosidad, desde el misterio, decir, caray, pues yo pensaba que esto era la realidad y resulta que no lo es. En lugar de darme de bruces siempre contra el muro, decir, ah, pues mira, pues como pasando etapas, pues esto no es genial, pues venga, pues vamos a lo siguiente, vamos a buscar como en la película, aquí haremos un spoiler, esa puerta, ¿no? Que pone exit, que es salida, pero que también es éxito, ¿no? Es como Exacto. lograr ir sacando los velos para ir desvelando la realidad, porque en la realidad dudo mucho que sepamos cuál es, porque al final somos seres subjetivos y todo lo vemos a través de nuestra propia mirada, a nosotros, a los otros y al mundo, con lo cual, si con este clima astrológico podemos llegar a decir la realidad no es lo que es, imagínate en una situación de sufrimiento, Ana, que puedas decir, esto es así, pero ¿podría enfocarlo desde otra manera? ¿Podría comunicarme con esta situación desde otra manera? ¿Le puedo dejar de dar la categoría de realidad? Porque parece que la realidad es inmutable, ¿no? Que lo que es real ya no lo podemos mover, es así. Y al final somos seres humanos, por tanto somos seres perceptivos y todo es cambiante, ¿no? Igual que el propio cielo, ¿no? Los astros se van moviendo. Entonces, si este movimiento actual que conlleva pues, dificultades nos puede llevar a este misterio o a esta curiosidad, obviamente con el enfado y lo que haya por delante, pero podría ser una buena manera de ir corriendo velos, porque creo que se nos van a caer unos cuantos. Sí, a mí me encanta colaborar con Nuria porque fijaros, ella está diciendo palabras que sin saberlo coinciden con justamente las posiciones planetarias, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de curiosidad, Mercurio, que rige Géminis, tiene que ver con la curiosidad, ¿No? y cuando hablas de, bueno, por ejemplo, también está en Escorpio y ahí por ejemplo, yo lo que quiero entrar a decir aquí es que Mercurio, eh, entrando en Escorpio, va a ir haciéndose retrógrado y va a ir saliendo del signo de Escorpio para volver a entrar en el signo de Libra, para luego volver a entrar en Escorpio, ¿no? Entonces, yo aquí, para acompañarte en lo que tú estás diciendo, claro, Mercurio tiene que ver con la mente. Ujú. Y Escorpio nos habla de profundizar, ¿no? Entonces, es como que la curiosidad tiene que ir como a buscar hacia adentro de nuestra psique, sobre todo para ir ahondando en nuestros sistemas de creencias. Has dicho una cosa muy estupenda, porque en España
en España, debido al tema de la Inquisición, hay unos sistemas de creencias impresionantes a nivel genético y heredado. Y para mí el sistema de creencias es como un parásito, porque realmente hasta que no te desprendes de los sistemas de creencias en los que todos estamos vinculados, consciente o inconscientemente, pero cuando hacemos esto consciente es como poderlo llevar a la luz, ¿no? Y mientras que no lo llevas a la luz, es la sensación de que hay algo que actúa por ti y que no está en tu propia voluntad personal, ¿no? Esto sería esta comunicación con uno mismo que tú muy bien decías. Y en el momento, porque Escorpio en la mitología está asociado en los trabajos de Hércules, Hércules, que es el héroe, él se encuentra batallando con la hidra de 7 cabezas en una cueva. Y esto es una manera que los trabajos de Hércules, a nivel de la astrología esotérica, explica los signos, ¿no? Y entonces, claro, Hércules, cada vez que se enfrenta con la hidra, cuando le corta una cabeza, le salen 2 más a esa cabeza que le corta, y son 7, ¿no? Y finalmente, por ir rápido, su victoria es cuando él sale al exterior, la hidra lo sigue y entonces lo que es la luz solar es lo que la destruye, ¿no? Que al final sería esta conciencia, ¿no? Lo que es la luz solar. Entonces, Escorpio invita aquí justamente a lo que tú estabas, yo estoy de acuerdo, a que mientras estemos en un movimiento retrógrado, entonces, ojo, o sea, no se pretende aquí ni traer miedo, ni asustarse, ni nada, ¿vale? Porque Scorpio tiene mucho que ver también con los miedos, pero se invita como a ahondar, a profundizar en eso que estamos pensando, en eso que con lo que nos estamos comunicando nosotros mismos, ¿vale? Para no hacerlo después realidad, o esa realidad que nosotros vamos a interpretar, ¿no? Yo cuando hablo de realidad en el sentido de Saturno, claro, Saturno es el regente de Capricornio, está en su signo. Entonces es como doblemente severo en este sentido, ¿no? No es la interpretación individual de, bueno, para mí esto significa tal cosa, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? Que dependiendo de cada filtro, cada uno va a teñir su realidad de una manera, ¿no? Sino que, por ejemplo, para todos, la noche existe. Y para todos, cuando sale el sol se hace de día. O sea, aquí no hay interpretación, ¿no? Entonces nos referimos a este tipo de realidad. Saturno, mientras ha estado retrógrado, dijéramos que era aquella oportunidad de buscar esa verdad en nuestro interior, de poder estructurarnos, porque Saturno tiene que ver con una estructura. Entonces, primero sería la nuestra como individuo, pues bueno, de posicionarnos, de entender cuál es nuestra verdad, ¿vale? Y de qué manera nos responsabilizamos frente a nuestra verdad. Nuestra verdad, ¿qué sería? Estoy con trabajo o sin trabajo, estoy en una relación, pero igual ya no porque me voy a separar, etcétera, etcétera. O sea, me quiero cambiar de casa o no, ¿vale? Eso sería nuestra realidad. ¿Qué pasa? Que en el momento en que, pues claro, hay varias cosas en el cielo, ¿no? Ana se ha quedado volando en el cielo. En función de Ana, cómo nos responsabilizamos, en función de esto, va a haber unas consecuencias, pero eso no es un tema de bueno o malo, de castigo o de premio, no, sino que en verdad, si uno no va a trabajar, acabará siendo despedido. Si uno no se comporta desde el respeto con una relación, esa relación se va a romper. Si uno no come, se va a morir. O sea, hablamos de cosas que son vitales, ¿no? Sí. ¿Puedo intervenir? Sí, Te has sí, quedado por un también, por segundo, favor. por lo menos para mí, congelada. Todo esto Sí, que estás comentando, que está guay porque redondea la parte de la comunicación social esta que decías, ¿no? Que es lo que nos está llamando un poco el clima astrológico actual, que no es tanto de nuestra percepción, sino de algo, de una realidad tangible para todos.
Esto en psicología se llama diario de evidencias. Y esto es muy interesante para resolver conflictos, ¿no? Porque es en aquello que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en que se hace de noche a las 8:30? ¿Estamos de acuerdo en que esto es de color rojo? ¿Estamos de acuerdo en que, yo qué sé, ¿no? La mesa estaba sin poner? Cosas que son objetivables y en las que nos podemos poner de acuerdo. Porque eso parte de nuestra realidad. Todo lo demás, ¿no? Si la mesa está bonita, está fea o me gusta la puesta del sol y demás, ya forma parte del mundo subjetivo. Y entiendo que lo que estás diciendo es que es una llamada a un diario de evidencia, es decir, en aquello que nos ponemos de acuerdo para poder seguir construyendo. Claro, y de saber vivir bajo esa Esto, que no realidad. siempre es agradable, porque al final, de alguna manera, lo que cuando llegamos a ese punto, lo que no permite es el victimismo, porque lo que es. Entonces ya no te puedes escudar Exacto. en nada y eso puede resultar muy doloroso. En cuanto al desvelar las emociones, em, fíjate que hacemos como transmutaciones. A menudo ocultamos la rabia bajo la apariencia de tristeza. Esto saldrá muchas veces porque está ahí. Y entonces uno dice, ¿por qué me siento triste? Y se siente triste porque desde su sistema de creencias, la rabia es ser agresivo o ser violento, le han dicho de pequeño, de adulto, o sencillamente lo ha aprendido que eso no es correcto ni adecuado ni lo que sea. Entonces cada vez que tiene el impulso de batallar o que se enfada, etcétera, lo pone bajo una capa de tristeza. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, es decir, diario de evidencias, vamos a ponernos de acuerdo en lo que vemos, en lo que no nos vemos, seamos capaces de curiosidad, subjetivismo y no pelear con el otro por lo evidente. Y luego ver cuando no cuadra lo de dentro y lo de afuera, mirar hacia adentro. Porque las emociones van teniendo muchas capas y no siempre es tan fácil llegar. Esto lo hablamos el otro día también, ¿no? Porque al final no deja de ser lo mismo, en realidad es ir observándolo desde diversas perspectivas. Y en este caso, apuntando a lo que decía, sería muy interesante observar qué tipo de creencias tenemos, ¿no? No todas son limitantes, algunas son potenciadoras, porque si yo creo que si lo sigo intentando lo voy a conseguir, ¿no? O que más vale el camino que el resultado, por ejemplo, ¿no? Y no solo tengo una visión, una creencia competitiva, pues me va a ayudar a perseverar. Y entonces ayudarnos a ir viendo qué hay detrás de todo eso, porque es súper potente el nivel de, o sea, las creencias que tenemos Mm. cómo provocan filtros que nos confunden con la realidad. Entonces, diario de evidencias y ir a esa oscuridad, que me ha encantado la metáfora mitológica con la hidra, porque en la oscuridad todo da más miedo. Cuando tenemos miedo, lo que hay que hacer es iluminarlo, porque normalmente cuando lo iluminamos, desaparece. Yo cuando tenía, mis niños ahora ya son un poquito más grandes, bueno, no mucho, pero cuando eran más bebés, claro, se asustaron con la sombra, ¿no? Y cuanto más te asustas y más te alejas, la sombra normalmente se hace más grande. De repente, si te paras y cambias el foco, desaparece, ¿no? Y es como muy alucinante hacer juegos incluso con la propia sombra, con una vela o una lámpara detrás, y observa que cuando hay luz ya no hay oscuridad. Es que esto que estás diciendo, justamente, Escorpio, es decir, podemos encontrarnos con situaciones durante esta franja de, vamos a decir, 25 días, las más potentes durante 25 días, que pueden ir desde el 15 de octubre a este 4 de noviembre, que luego quiero también decir una cosa que has dicho tú. Pueden haber situaciones que al profundizar o al recibir o tener experiencias que nos van a hacer profundizar, ¿no? O incluso el consejo es de reflexionar. Cuando Ujú. está retrógrado Mercurio es mejor reflexionar porque además Escorpio puede ser muy tajante, ¿no? No olvidemos que está regido por Marte y aquí Marte en Escorpio es el que corta cabezas, ¿no? Entonces, claro, lo que puede emerger del interior puede pertenecer al miedo y justamente a la sombra, a la propia sombra, ¿no? De este sistema de creencias. Y yo no sé si del miedo también nos podrías decir algo para que las personas que escuchen pues también puedan un poco prepararse, porque al final
estas conversaciones que estamos haciendo también es para acompañarnos todos y podernos ir compartiendo información entre todos. Y me gustaría, Nuria, si para allá. hay algo sobre esto. Mira, del miedo hay muchas cosas porque es la emoción maestra. De hecho, sin Mm, miedo no sobreviviríamos, ¿no? Que le tenemos miedo al miedo, pero en realidad es necesario, si no somos kamikazes y también claro, nos ponemos en peligro, ¿no? No podemos observar nuestros límites. Entonces, el miedo tiene una intención siempre positiva, que es cuidarnos. No hagas esto, ¿qué tal? No hagas lo otro, ¿qué tal? No digas esto, que no sé qué. Pero claro, hay un momento en que tú te sientes limitado por tu propio miedo y dices, no quiero, y empiezan procesos a veces de autoboicot. Si vamos al miedo en esencia como emoción, a mí lo que me sigue funcionando y me recuerdo cada día, por más que lo sé, es miedo igual a creer que no tengo recursos para superar una situación. ujú, Por tanto, cuando yo, sea la situación que sea llegar a fin de mes, hacer un directo o algo más del tipo que sea, lo primero que me pregunto es, ¿tengo recursos para superar esta situación? Es como hacer una pausa en medio de esto, porque entonces como es, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, generamos también procesos de ansiedad y cada vez nos vamos bloqueando más, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, ¿no? Se va apoderando de nosotros. Sin embargo, si uno dice, tengo miedo, ¿de acuerdo? ¿De qué me da miedo? Y lo podemos nombrar, pues yo qué sé, la vergüenza, pues es un miedo social, ¿no? Por hacer el ridículo, que me puedan reprobar, que... Y uno se pone a pensar, ¿qué está en mis manos? Pues está en mis manos hacerlo lo mejor posible. Pues lo que sea, y cada uno que tenga recursos. Por ejemplo, yo digo uno muy tonto, ¿eh? Yo tengo mucha manía del pelo, yo tengo el pelo muy liso y enseguida se me chafa. Pues siempre que tengo que hacer una conferencia o algo en público, para mí es un recurso de autoconfianza y de seguridad, que es con lo que de alguna manera combatimos el miedo, sentirme con el pelo bien. Es una tontería, pero eso me pone tranquila, ¿no? Siempre que sean cosas que están interiormente, no amuletos, porque luego si lo pierdes ya te has perdido tú. Pero si traducimos el miedo igual a falta de recursos, esto nos abre un campo de acción brutal, porque dices, si no tengo los recursos, pues está bien el miedo, es decir, es un miedo bien posicionado, hazle caso, no te lances al vacío, ¿no? Tengo miedo porque me puedo caer, vale, te puedes caer de verdad, llevas paracaídas, lo que sea, ¿no? Pues retírate. Pero si dices, tengo miedo de lanzarme, pero a la vez tengo muchas ganas, tengo paracaídas, el arnés, voy con un profe, etcétera, y pues lánzate, ¿no? Porque llevas los recursos para superar ese miedo. buenísimo, Nuria, buenísimo, porque la retrogradación en los planetas, y claro, hablando de Mercurio, siendo Mercurio que tiene que ver con la mente y la comunicación, justamente cuando están retrógrados lo que solicita como mapa planetario en Tierra es justamente como es esa especie como es un juego de velocidades, Ujú. en el sistema solar en este caso, ¿no? En el universo, pero en el sistema solar, como es un tema de velocidades, que Mercurio va más rápido, entonces es un momento en que la Tierra, al adelantarlo, Mercurio se queda como detrás, que es una percepción. Como es simplemente esto, es un juego de fuerzas universales, ¿vale? Y lo que explica a nivel de vivencia individual, justamente es como lo que decíamos el otro día con Marte, que también estaba retrógrado de bueno, pararse en este caso Mercurio, que es la mente, a pensar. Y es lo que dices tú, ¿no? Sería exactamente el que si yo me voy a tirar, pero me da miedo tirarme, pero veo que tengo todos los recursos, eso sería la metáfora de esa reflexión. La Ujú. reflexión de poder ir a mirar si tengo todos los recursos. Si es que si te lanzas, si es que no, pues paras, ¿no? Y eso con todo, con cosas más grandes y con cosas más pequeñas, porque lo que suele pasar con el miedo es que nos paraliza, ¿no? Tengo miedo a quedarme sin trabajo y la propia parálisis hace que no haga bien mi trabajo, porque entro con estrés, el estrés bloquea, aquí hay todo un cóctel neuroquímico en el que no entramos porque Exacto. pero suceden cosas a nivel interno, ¿no? No es solo es una emoción, ¿no? Es que se activa la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, y esto hace que nuestro sistema funcione o sea, no podemos pensar casi literalmente porque estamos como en secuestro emocional, ¿no? De nuestra amígdala, no las de aquí, sino las que hay en el cerebro. Y claro, todo eso hay que poderlo gestionar. ¿Cómo?
Pues esto, yo os invito a, tengo miedo, automáticamente, cuando lo integras es muy fácil. Mis hijos pequeños lo han logrado, ¿eh? ¿Tienes miedo? Vale, ¿cómo se dice esto? Creo que no tengo recursos. Vale, hagamos análisis. ¿Lo tenemos? Genial, tira para adelante, no, corre hacia atrás, ¿no? Pero en ese primer momento, solo plantearte la pregunta se abre un momento de pausa y a veces esa pausa es suficiente. Y Escorpio también tiene que ver con el compromiso, la capacidad de comprometerse, ¿no? Porque claro, vamos a ver, también es a nivel astrológico, los signos de agua que tienen que ver con las emociones, Escorpio nos habla de esa intensidad emocional, ¿vale? Porque es quien tiene la capacidad de esa transformación, ¿vale? Esa capacidad de conciencia de esa emoción que está emergiendo o que yo estoy sintiendo, y que una vez dices tengo los recursos y sigo para adelante, hay un compromiso muy, muy bueno aquí, ¿no? Que será lo que ocurrirá cuando al ponerse directo, aunque se va a poner directo en Libra, porque al ir como retrocediendo, ¿no? Esto en una carta natal sería como que vamos retrocediendo y si hemos entrado a los primeros grados de Escorpio, ahora resulta que vamos del grado 6, 5, 4, 3, 2, ¿vale? Y vamos a llegar hasta el grado 25 de Libra. En ese grado de Libra tenemos un decanato que es de Sagitario y nos habla de las relaciones desde la libertad o del compañerismo en las relaciones. O sea, ese lugar dentro del vínculo que además la comunicación, siendo una herramienta para acercarnos al otro, porque depende de lo que decías tú al principio, ¿no? Cómo hablamos a los demás, ¿no? Y que también saldrá esa comunicación dependiendo de cómo también estemos negociando con nosotros mismos, ¿no? Porque si hablamos desde la ira, que la ira es nuestra, pues sabemos que nos vamos a acercar con agresividad, ¿no? Al entrar en el signo de Libra, que tiene que ver con los demás, que tiene que ver con ese mundo externo, ¿vale? Ahí, cuando se ponga directo, será como el habernos preparado una obra en ese silencio, en ese lugar interno, en ese negativo como el negativo de una fotografía, para que luego a ver la fotografía cómo sale, ¿no? Entonces, cuando se ponga directo, vamos a recorrer esos 5 últimos grados de Libra, decanato de Sagitario, que tiene que ver con esa relación desde la libertad y esa conciencia de compañerismo también para con el otro, ¿vale? Para luego volver a entrar en Escorpio y entonces ahí será donde veremos nuestro compromiso dependiendo de las herramientas que hemos desarrollado mientras hemos estado profundizando en nuestro interior, ¿no? Entre el 15 de octubre y principios de noviembre, ¿no? Y ahí yo creo que es donde habrá esa comunicación, realidad, realidad, comunicación, donde, claro, sería como ya se abre el telón y vemos la obra de teatro, bueno, que es la que nos va a decir muchas cosas, pero que también dejemos de responsabilizar al exterior de todo lo que nos ocurre, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad y siempre hay en estos desafíos, porque son desafíos, una oportunidad de aprovechamiento de lo que es tantos arribas abajo, y la astrología tiene esta dinámica a través de unos mapas que nos orientan. Y además, pues bueno, aquí tenéis a Nuria, que además ella es terapeuta en arte terapia, buenísima, os la recomiendo. Porque a nivel emocional puede ayudar muy bien a gestionar las emociones y bueno, la realidad propia confundida con nuestras percepciones, yo creo que ahora mismo en esta configuración, y más que hablaremos más adelante porque viene otra, Vaya año. sí, vaya año, y principios del 2021 también, también, pero bueno, que está interesante. Entonces ahí, ¿cómo hacemos ese acercamiento desde el tipo de comunicación que hayamos desarrollado? ¿Cómo hacemos, Nuria, ese acercamiento en nuestras relaciones con la herramienta de la comunicación?
Pues mira, antes de, o sea, para llegar ahí voy a corregir una cosa que has dicho que me ha parecido muy, muy interesante, que no sé si voy a poner el orden contrario, pero al escucharte pensaba, la palabra compromiso me ha parecido brutal, porque fíjate que en el panorama que se está dibujando a nivel astrológico, yo pondría el compromiso primero, es decir, me comprometo conmigo misma y conmigo mismo a pararme, a reflexionar, a no reaccionar, a no confundir lo perceptivo con la realidad y además, dentro de todo este panorama, me comprometo a discernir, es decir, a reflexionar qué es importante para mí. Porque ante el aluvión de cosas que pueden llegar, cuando yo tengo el compromiso hacia un camino, que van a venir, como decías tú, retos, obstáculos, seguro, porque parece que uno cuando ya lo tiene, chascas, ¿no? Y pasa algo. Entonces ahí, ¡ah!, nos frustramos y a veces a punto de reventar la pared, ¿no? A falta de un golpe, después de llevar 1.000.000, ya estamos agotados y lo dejamos. Y dices, te faltaba un golpe más, ¿no? Pues como Exacto. este puede ser la situación, comprométete antes a lo que quieres lograr, no a muchas cosas, pues a algo, lo que sea, ya sea de carácter más material o más interior, ¿no? Y ante eso, prefigurarlo muy bien, es decir, pararte ante los miedos, etcétera. Y eso llevarlo a la comunicación también con el otro. Mira, disculpa, un paréntesis. Sí, sí. Acabas de hacer ahora mismo una descripción de lo que es la relación Saturno en Capricornio y Mercurio en Escorpio. Es Claro, brutal, ¿eh? porque, claro, es que Saturno estructura y organiza. Entonces, claro, si sigue, Nuria. Entonces, con este Perdona. compromiso, que al final el compromiso nos lleva a la libertad, porque el compromiso te permite decir sí, no, sí, no, sí, no. Puedes discernir de lo que te viene, esto sí, esto no. Estos, ostras, me gustaría, pero ahora no toca, porque estoy comprometida con este camino, ¿no? Sin tener los ojos ciegos, porque a veces la vida nos pone otra cosa adelante que no esperábamos y es más interesante. Pero comprometido siempre con el foco, que no es sencillo, pero que en estos momentos de caos es más importante que nunca. Entonces, cuando uno está puesto ahí, comunicarse con el otro es mucho más fácil, porque a cada uno le toca lo suyo. Y porque uno puede entender desde aquí, esto es la percepción del otro, ¿no? Esto es su juicio. Y cada uno que se quede con su juicio. Aquí los juicios para los juzgados, ¿no? Que es lo que nos pone en peligro con la comunicación con el otro. Todo lo que sea juzgar, creencias, consejos, yo me los ahorraría en estos momentos. ¿Por qué? Porque no llevan siempre, pero en este momento aún más, porque no llevan a nada bueno. Entonces, si yo comunico bajo la conciencia de que lo que comunico es mi subjetividad y que cuando busco la realidad tengo que acordar con el otro, oye Ana, tú y yo vemos lo mismo, vemos esto, sí, vale, vale, pues esto lo podemos llamar realidad. Todo lo demás es rollo mental mío. Si yo soy capaz de hacerme cargo solo de eso, mi comunicación contigo va a ser libre desde la libertad y desde ahí va a poder nacer algo precioso. Si no, se generan relaciones de dependencia, se generan deudas emocionales, culpas Exacto. y esto. Fíjate que Escorpio tiene que ver con la deuda. También es un signo que nos habla de, dijéramos, de la posesión de los demás, o sea, lo que le pertenece al otro en cuanto a valores, ¿no? Y entonces ahí es donde tendríamos ubicado en la casa 8, que es de Escorpio, en una carta, por ejemplo, o Escorpio mismamente también tiene que ver con la deuda, con la pérdida. Y a mí me gustaría enlazar una cosa. Bueno, tenemos que el lunes, que es 5 de octubre, Plutón se va a poner directo también en Capricornio. De hecho, ya están haciendo una conjunción. Pero como Plutón todavía, o sea, no se ha puesto directo, pero en el momento que se ponga directo la semana que viene y la otra, o sea, va a haber un periodo de días en los que van a estar conjuntos exactos, ¿no? Él se va a encargar, pero ya haremos otra serie, porque ahí, bueno, es otro tema que no lo vamos a incluir aquí, ¿no? Pero sí que me gustaría enlazar con el hecho de que Plutón rige Escorpio. Y justamente, por ejemplo, como tiene que ver con esa profundidad, a un nivel más mundano, la palabra putrefacción o lo que está infectado, ¿vale? Es lo que está intentando emerger para limpiarse, ¿no? Entonces, claro, yo quiero también traer aquí con mucha humildad y bueno, con mucho cariño,
el que si tenemos un Saturno directo que va a presentarnos una realidad en consecuencia de la responsabilidad que ha habido durante estos meses, y sabemos que estamos en un tema del COVID, por ejemplo, claro, Mercurio, que puede tener que ver con esas bacterias, que sería lo que vive en esa oscuridad, ¿no? Y que puede parecer que puede tener un foco de infección. Sabemos que no es lo mismo que un virus, pero hay algo que quizás se comunique al respecto, ¿no? Porque claro, Mercurio va a comunicar algo que va a tener que ver con estos temas que Plutón va a intentar desde abajo y que está como en una conciencia de que quiere salir, de que quiere ser eliminado, de que hay que purificarlo, vamos a decir, en el que cuando estos tres están en juego, pues podría ser que tengamos noticias al respecto, que no sé por dónde va a ir, porque puede ser un tema de vacunas, pero puede ser un tema de un foco mayor, puede ser muchas cosas, pero que estemos observando y que no entremos en ese miedo sin pensar lo que tú has dicho, ¿no? De buscar estas herramientas que podamos tener, porque las hay. Sí. Y el desafío que estamos viviendo hoy, eh, yo invito a buscar realmente, a investigar mucho, porque claro, muchas noticias están manipuladas, pero la naturaleza es muy sabia, la especie humana está en un estadio de evolución conjunto con nuestro planeta y dejemos la conciencia de la especie que también actúe para nuestra evolución, porque quizás no se trata solo de nosotros como individuo, sino que como individuos tenemos que aprovechar esa sabiduría de la especie, pero que la especie, en cada paso que vayamos dando, si hay una coherencia, seguro que es algo que nos va a hacer un bien, que nos tenemos que adaptar seguramente, que nuestro sistema inmune se está refortaleciendo, seguramente será para algo, ¿no? Pero me refiero a algo de índole natural, no impuesto por el poder. Me refiero a eso. Y del poder, que tiene que ver con Plutón, ya hablaremos la próxima vez. Sí. Yo no sé si quieres decir algo más al respecto de la deuda o cualquier palabra, Nuria, te dejo a ti. Bueno, más que de la deuda, ahora con lo que has dicho, que me parece también muy importante, ahora mismo justamente en la comunicación con el otro y respecto a la realidad, ¿no? Tangible, hay COVID, ¿no? El virus existe y está. Y nuestro posicionamiento ante eso es súper importante, ¿no? Desde llevo mascarilla, no llevo mascarilla, me lavo las manos, no me lavo las manos, lo hago por miedo a la multa, lo hago por responsabilidad, lo hago por respeto al otro, por lo que lo hagas. Sea por lo que sea, intenta que no sea desde el miedo, porque por ahí no va a funcionar, y que sea desde la responsabilidad y desde el compromiso con uno mismo a la coherencia. Porque lo que nos pone enfermos a nivel psicoemocional es la división, la dualidad. Entonces, cuando la realidad es tan fragante como la que es ahora, hay que tomar una posición en coherencia con eso, ¿no? Pues nada, pues sí, yo la semana pasada, pues mis niños se pusieron enfermos y pues le hicieron la PCR y no nos quedó más remedio que quedarnos en casa. Pues bueno, pues te puedes pelear contra eso porque hay que ir a trabajar, porque uno es autónomo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, o puedes decir, bueno, pues es lo que hay. Pues me alineo con eso, porque si me enfado no va a cambiar mucho la realidad, porque la realidad es la que es. Pues tampoco quiero poner en riesgo a los demás y nos quedamos contentos en casa, ¿no? No peleándonos con nosotros mismos o con el sistema, etc. Y desde esa tranquilidad puedes discernir mejor qué noticias son, dónde está el despropósito, dónde está la incoherencia, porque hay mucho de todo eso, ¿no? Mucho. Pero no pelear, por malgastar energía, porque eso justamente te conecta en el miedo, porque te conviertes tú en una especie de saco de boxeo. Entonces es como, yo estoy firme aquí, hay cosas que al igual pues no las hago desde un lugar del todo convencido, pero desde la propia aceptación, ¿no? Desde el decir, pues escojo esto, ¿no? No escojan por mí, porque entonces sí que ya nos hemos perdido en el sistema, ¿no? Y entonces eso es muy importante para poder paliar los miedos.
todo lo que no se hace desde ahí genera deudas. Pero incluso desde Exactamente. cualquier relación, ¿eh? Con lo que he hecho por ti, pues nadie Exacto. te lo ha pedido. Es decir, Exacto. Y como que parece que lo debes, ¿no? exacto, dices, luego te sientas hasta mal, ¿no? Porque con todo lo que he hecho por ti, pues no te lo he pedido, ¿no? Y si te lo he pedido, me podías decir que no. E incluso así, ¿no? Incluso si te lo pido, Exacto. me puedes decir que no. Nos vamos a enfadar, pero bueno, gestionemos el enfado, que es más real que un no, que es un, o sea, que un sí que es un no. Porque entonces Exacto. ahí nos empezamos a meter en esas zonas que has dicho tú de putrefacción. Esas son las emociones que acaban putrefactas. ¿Por qué? Porque no son limpias. Yo quería decir no, he dicho sí. Lo digo porque creo que si no quedo mal, genero deuda. Luego veo que el otro es coherente consigo, me dice un no tan campante, yo me enfado. Al cabo de un tiempo se lo tiro en cara. Y todo eso lo he ido ahí almacenando, que se ha ido pudriendo, y lo he confundido con una realidad o con no sé qué, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar. Yo creo Sí. que el momento ahora nos dice, Aquí, bueno, era antes de exacto. actuar, espera, piensa, sobre todo Exacto. Bueno, discernir. es que fíjate, estamos otra vez en el tomémonos tiempo para las cosas, ¿no? Saturno, que es el dios Cronos, tiene que ver con el tiempo, es el que nos mide el tiempo y es el que nos está diciendo, a ver, un paso detrás del otro, ¿no? Escorpio y Capricornio están en una buena combinación por elemento, porque agua y tierra están bien combinados. Entonces, a ver, también aprovechemos esto que tenemos como plano de orientación, ¿no? Es decir, Saturno en Capricornio, que también nos habla de estas limitaciones, es decir, ¿a dónde está nuestro alcance y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Con esa conversación con nosotros mismos y después con el otro, también es importante saber poner ese límite para no generar ninguna deuda. Yo, para finalizar, Nuria, quería comentarle también a los oyentes Ujú. que las personas que conocéis los códigos base de la astrología, tenéis que estar muy al tanto entre el grado 11 de Escorpio y el grado 25 de Libra. Esto es una franja para este tiempo muy importante porque va a pasar en su retrogradación, irá desde el grado 11 de Escorpio hasta el 25 de Libra y luego estos días que habrán transcurrido hasta el 25 de Libra, cuando esto vuelva a pasar por allí, cuando se ponga directo el 4 de noviembre, será como revisar los días en los que Mercurio ha ido retrogradando, o sea, en su movimiento hacia atrás hasta el grado 25 de Libra. Y sobre todo si tenéis planetas en esos grados. Y por mí, eso es todo por hoy. Seguiremos con Plutón otro día. Y Nuria, te paso la palabra para, no sé, ¿qué es lo que le dirías tú a la gente? Pues al hablar tú del mito, me ha venido a mí el mito de Teseo y el hilo de Ariadna. No sé por qué me Ajá, parecía interesante en este momento, ¿no? La realidad es que hay un minotauro en la cueva que se come a humanos. Y esa es la realidad, que si entras no sales. Pero si te paras a pensar desde el amor, ¿no?, que Ariadna tiene a Teseo y te aprovechas de los recursos, en este caso el hilo, puedes entrar y salir de la cueva, puedes superar los miedos. Y es un buen momento para conectarse con el amor, justamente, para buscar nuestros propios hilos, también con el otro, porque es un mito bonito en este sentido, ¿no? Que hay un amor hacia el otro, un amor puro, no condicionado. Y, y desde ahí, pues cualquier realidad yo creo que se puede superar. A veces incluso, ¿no?, sigue el mito que al final se están separados. A veces el resultado pues nos puede sorprender y desagradar, pero esto ya son otras historias. Lo importante es claro, atreverse a meterse en la cueva de los miedos y saber que si te llevas tus recursos, eh, tú vas a estar siempre ahí organizando tu vida, ¿no? Y ahora con esto, como decías, con el COVID y todo, es muy importante hacernos, apropiarnos de nuestra interioridad. Escuchar, filtrar, discernir y coger nuestros ovillos de lana, de hilo, de lo que sea. Quien tenga de oro, pues de oro, como en el mito,
y lanzarse a por el minotaurio, ¿no? Y que cada uno pues pueda identificar sus minotauros y deje de alimentarlos, por favor, porque entonces el dolor se convierte en algo inmenso. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Me has hecho pensar en la aceptación de la pérdida, ¿no? Sí, Es que es tan difícil, pero sin embargo es un espacio más, ¿no? Es como lo que está lleno y lo que está vacío. Pero esto ya es otro tema que ya, sí, ya porque ahora hablaremos en otro ya momento. me iba a sacar de la lengua y digo, Sí, ¡no! sí, sí. No, que quiero conservar a Nuria para otra. Molt bé. Pues muchísimas gracias, Nuria. Y nada, pues nada, ahora mismo vamos a subir el vídeo y lo colgamos y os pedimos disculpas, pero no sé, el Zoom se abría en el ordenador y luego se caía. Y en el Zoom del móvil, pues no hemos encontrado la manera de hacer un Facebook Live desde el móvil. Así que hemos pensado en seguir con nuestro compromiso y lo hemos grabado y ahora os lo colgaremos. Así que Ni muchas gracias Mercurios, a ni todos. Escorpios, ni nada. Aquí. Nada. Muchas gracias, Nuria, como Muchas gracias, siempre. Ana, y a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias a Chao. todos. Adiós. Y Adiós. cualquier pregunta, sabéis, nosotros lo vamos a ver ahí. O sea, podéis, si tenéis preguntas, como no hemos podido hacer el directo, lo escribís y os responderemos. Muchas gracias. Buenas tardes, Nuria. Adiós. Un abrazo. Chao.